Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Sí, Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Veo que te vas quedando con la copla. Gloria a Dios. Un saludo muy fuerte de parte de todo el programa y el equipo que realizamos este pequeño espacio, que lo que pretendemos es que te pares en tus caminos y empieces a pensar y a meditar las cosas del Señor, porque tenemos tanto ajetreo, tantas historias que la verdad es que a veces vamos como los mulos, para adelante y sin reflexionar. Sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM, Radio Amanecer, Málaga, la sintonía que te acerca a Dios, una sintonía de confianza donde podáis escuchar todo tipo de programas y la música más excelente. Bueno, saber también que el programa y la emisora están respaldados por la Fraternidad de Pastores de Málaga y por el CEMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, como consejero de medios de comunicación, te acompaña de la mano de Jesús. Yo siempre digo que soy su escudero, él es el que manda, el proyecto Vida es el que realiza el programa y el respaldo y la producción corre a cargo de las iglesias del monte, a las cuales le damos un beso muy afectuoso. Bueno, pues sin más preámbulos, hoy vamos a tener una entrevista a una persona que no conozco, que hace 2 días que contacté con ella, pero este programa es así. El Señor nos va llevando a donde no pensamos para entrevistar a personas muy interesantes y en este caso vamos a entrevistar a Elí Roosevelt Figueroa. Ese suena a nombre de príncipe o de la realeza. Elí, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de estar contigo aquí. Que el Señor te bendiga. A Bueno, ti también. como estaba diciendo a nuestros oyentes, no nos conocemos, sino Ujú. que escuchaste o viste un reportaje en Protestante Digital acerca del Ministerio de Proyecto Vida y estuvimos en contacto y quedamos en hacer entrevistas cruzadas. Yo te hacía una a ti y tú me hacías una a mí. Así es. Muy bien, muy interesante. Bueno, Elí, que por cierto el nombre a mí me encanta, yo decía, este hombre tiene que ser judío porque Elí es tremendo. Pues mis Eh, apellidos son judíos, ¿eh? Me dijeron que Figueroa proviene de origen judío. Anda, el mío dicen que también Segovia, de judíos Mira, sefardíes. Todos los nombres castellanos de ciudades en España dicen que es posible que muchos sean de origen judío. Así que muy bueno. bien. Bueno, tú eres pastor, Elí, ¿no? Así Y, es. y también eres director del Departamento de Comunicaciones de la Facultad de UEBE. La UEBE es la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas en España, ¿no? Así es, eso Y es. bueno, qué interesante. Me sentí identificado contigo porque yo soy también digamos, el consejero de medios de comunicación del CEMA, del Consejo Evangélico Provincial de Málaga. También eres director de jóvenes de la Iglesia Bautista de Madrid. Bueno, queremos conocerte porque la idea del programa es que podamos transmitir a la iglesia, no en España, sino de habla hispana, a los ministerios que hay por todo el mundo, gente integrada, entregada, comprometida con el Señor, pero que son desconocidos, son anónimos, ¿verdad? Y queremos que ese anonimato se rompa porque, como digo siempre, yo no me uno a quien no conozco, me uno al que conozco. Y cuando podemos hacer estos programas, uno acaba conociendo y decir, ah, pues conozco a Eli, lo vi en un programa y es buena gente, gloria a Dios. Así es, amén. Amén. Así que bueno, Eli, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde eres? Pues mira, yo nací en Perú allá por el 93, así que en verdad soy muy joven, pero vine aquí a España, a Madrid concretamente, con 6 añitos, en el 99. Y desde ese momento he estado aquí siempre. He viajado alguna vez a Perú para ver a familiares y demás, pero prácticamente mi vida está aquí. Yo, de hecho, me siento español. He hecho aquí la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, todo. Y pues bueno, la verdad que también tengo el privilegio de que prácticamente todos mis familiares en la actualidad están aquí también en Madrid y además mi esposa es española, así que mejor no me puedo sentir. No veas, ¿no? Está en casa ya. Bueno, ¿y en qué ciudad, Eli? Porque tenemos hermanos en la iglesia que son de Huancayo. Ujú. ¿Y tú de dónde eres? Pues yo nací en la capital, en Lima, en una zona que se llama Comas. Y bueno, está ahí cerca, entre comillas, de la costa. Ya sabes que en Perú, especialmente en la capital, hay mucho tráfico, también hay ciertas delincuencias y demás, pero bueno, es una zona también muy alegre, con unos alimentos que te dan la vida, ¿verdad? Todos muy tropicales y sin duda un ambiente pues muy cercano. ¿Es muy grande Lima?
Sí, es una ciudad muy grande, con una costa impresionante, pero a su vez pues nos enriquece tener zonas más allá que son pues ya sierra y selva, que hacen que el clima de Perú sea muy interesante. De hecho, yo cuando iba allí, a veces a visitar a mis familiares, cuando aquí era verano, pues ahí era invierno. Claro. Pero cuando te ibas, por ejemplo, a la sierra, el mismo tiempo que hacía aquí, hace allí. Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Pese a ver esos cambios de hemisferio y demás, pues el tiempo depende de cómo te vas moviendo entre costa, sierra y selva. Claro, qué bonito. Iván Lermo, que es el contacto, el misionero que tenemos aquí en la iglesia hace 25 años, él me habla de la selva de allí, de Perú, y siempre he estado deseando ir allí y poder ver aquello, ¿no? Y más en una Ujú, tierra como la nuestra, que yo estoy en el sur, en Málaga, que es un poco más seco, mm, y uno busca el verde. Bueno, ujú. ¿y qué tal allí a qué viniste, o sea, a qué ambiente y a qué familia Dios te trajo a este mundo? ¿Cómo es tu Bueno, caso? pues yo en mi caso nací en una familia que no era católica practicante. Tenía así eso un poco de relación con el catolicismo, pero básicamente cuando alguien se casaba o cuando había pues, un fallecimiento, o si eso a veces un bautismo, pero de ninguna manera se practicaba la fe, vamos a decir, de manera devota en mi casa. De hecho, a mí me quisieron bautizar cuando tenía 2 años, pero la que iba a ser mi madrina tuvo un accidente y en el hospital pues no se pudo recuperar y falleció. Entonces no me bautizaron al final. Así que en verdad soy de esas personas que por el rito católico no la han bautizado nunca. Ah, Más bueno, adelante, cuando volví con 10 años, intentaron también bautizarme, pero claro, cuando uno va de vacaciones a Perú, pues como mucho vas un mes. claro, Y el sacerdote me vio tal y dijo, bueno, es que si le vamos a bautizar siendo ya tan grande, habría que darle ya una formación, un catecumenado, ¿no? claro. Y tardaría mucho más de un mes, según la opinión del sacerdote, ¿no? Entonces, nunca me han Tampoco. bautizado en ese sentido. Y tus padres, bueno, tú eres joven, tus padres tienen que ser jóvenes también, ¿no? Mm. En qué trabajaba tu padre allí? Bueno, mi padre, cuando mi madre se quedó embarazada, él entendió que tenía que buscar un trabajo mejor, ¿no? Él era albañil en Ujú. Perú, tenía otros trabajos, pero generalmente se inclinaba por la albañilería. Y pues justo en ese momento pues surgió el boom de la inmigración a Europa, concretamente a España, y pues se sumó al carro y vino aquí a Madrid Ah, a probar suerte y bueno, pues encontró trabajo y estuvo unos años pues estando aquí, luego volvió a Perú, luego volvió a España, hasta que cuando ya tenía 6 años pues fue a Perú otra vez, se casó civilmente con mi madre y venimos ya todos juntos aquí a España. En ese tiempo, pues cuando te casabas y demás, pues automáticamente recibías la nacionalidad, claro, tanto la esposa como el hijo, ¿no? ya, ya. Y bueno, pues vine aquí en el 99 y adquirí nacionalidad y Tu- pues nada, fue un tiempo también difícil porque mi padre tuvo que buscar trabajo de albañil y mi madre también estuvo de cajera y luego también en temas de limpieza y tal. Así que en parte también pasé una infancia un poco así de soledad, haciendo cosas de todo tipo, ¿no? Con tal de estar pues distraído, estudiando, incluso claro, aprendiendo a hacer las cosas de casa, porque claro, mi padre y mi madre estaban fuera casi todo el día, ¿no? Entonces yo tenía ya que aprender pues a cocinar, a limpiar, estas cosas, ¿no? claro. O sea, que tu mujer tiene que estar muy contenta contigo porque un Así es, hombre que sepa cocinar y limpiar, por desgracia, no es frecuente. así es. ¿Tus padres son peruanos también? ¿Y tus Sí, abuelos, todos sois de allí? Porque tú tienes, sí. la verdad es que tienes cara europea, ¿eh? No tienes una cara de peruano peruano. Bueno, la mayoría de mis padres y de mis abuelos son de Perú. Creo que por ahí había algún tío segundo o alguien así que venía de Europa. Pero sí es cierto que casualmente todos los apellidos prácticamente de mis padres, abuelos y demás son apellidos de España Ujú. o de que provienen pues de aquí, ¿no? O de origen judío si vamos más allá en la historia, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues sí, de hecho mi madre en ese sentido también es un poco más blanca, de unos rasgos un poco menos Indígena. característicos de Perú, ¿no? Sí, sí, Y sí. de hecho mi abuelo y todo por la línea de mi madre son incluso de pelo castaño rubio, ojos claros y demás. Bueno, Ujú.
Sí, sí, sí. Bueno, y entonces el tiempo que tú estuviste en Perú, ¿cómo lo viviste? Mm. ¿Tú a qué jugabas en el colegio? ¿Tú eras del Bueno, fútbol? claro, yo ahí en Perú pues no tuve la oportunidad de conocer cómo era la primaria en Perú. Yo solamente fui unos años a infantil. Ah, Y, y bueno, afortunadamente, aunque mi padre estaba aquí en España, yo solamente estaba con mi madre ya también ya estaba trabajando y ¿no, haciendo sus no cosas. tienes hermano, Eli? ¿No tienes hermano? Sí, ya mi hermana nació mucho después, cuando ya estaba en España y cuando tenía 13 años. Ahí nació mi hermana. Ya, Sí, ya. eso ya más adelante. Pero bueno, en Perú es que el problema es que la zona en la que yo vivía era una zona un poco peligrosa, donde de vez en cuando había vandalismo y algo de delincuencia, ¿no? Entonces, yo me relacionaba más en el entorno del colegio. Había incluso etapas donde mi madre hacía una pequeña guardería en la casa, porque allá en Perú, digamos que el tema de la salud y otros asuntos, pues son delicados, pero ahí cualquiera tiene una casa. Ahí la tierra, vamos a decir que no es que valga mucho. De hecho, nuestra casa era como de 400 metros cuadrados y eso aquí sería una barbaridad. Eso aquí Bueno, da gracias si tiene 60 metros cuadrados, ¿no? es un cortijo aquí, 400 metros cuadrados. Claro, claro. Entonces, claro, teníamos un espacio muy grande, teníamos un jardín, teníamos un perro y como te digo, pues había momentos, sobre todo cuando ya terminaba el colegio, que mi madre pues montaba una pequeña guardería entre los vecinos y demás y Mm, ahí pues pasaba el tiempo un poquito con los niños, porque como te digo, eso de salir al parque y jugar en la calle, al aire libre, era muchas veces algo un poco peligroso. Mm, claro. Oye, ¿y el cambio a venirte para acá, tú lo mm. sufriste mucho o eras muy pequeño y no tuviste mucha conciencia de la diferencia de vida? Sin duda yo tengo más conciencia de a partir de cuando vine aquí. De Perú me acuerdo pues pequeñas partes, ¿no? de lo que he vivido allí. Y bueno, yo creo que una de las cosas que experimenté es pues la soledad, un poco el estar en un sitio que no conoces. Mm, Hasta incluso pues no, yo no tenía el privilegio tampoco de tener tantos familiares en ese tiempo. Como te digo, ya ahora han venido muchos más. Entonces, claro, yo en Perú pues tenía mi perro, tenía mi abuela, tenía familiares con los que pasaba tiempo y claro, yo cuando vine aquí pues solamente tenía a mis padres y la mayoría del tiempo estaban fuera. Y claro. bueno, fue un tiempo difícil sin duda, entre otras cosas porque luego ya terminando la primaria pues empecé a experimentar el racismo, ¿no? De ¿Ah, esta sí? persona viene de fuera y entonces, no conmigo directamente, pero generalmente pues ya sabes que cuando uno va a un lugar se junta con los suyos, ¿no? Entonces yo en mi caso no me juntaba con peruanos porque no solían haber, pero sí había pues compañeros míos de clase que eran pues de Ecuador, de Bolivia o de Colombia, de otros países, ¿no? Y yo me juntaba con ellos y jugábamos al fútbol o a lo que sea, ¿no? Y había algunas personas que habían repetido y demás que se metían un poco con mis amigos y yo por defenderlos pues también me caía a mí algún que otro insulto y demás, ¿no? Ya, Pero bueno, aún así fue una etapa en la que tuve que madurar, tuve que aprender claro, rápido porque eran las necesidades que había. claro. Tienes cara de ser listo. Tú en el colegio irías bien, me imagino, ¿no? Bueno, a mí se me daban bien las matemáticas, sobre todo. Ah, El resto sí me costaba un poco más, sobre todo los idiomas, pues como que no le encontraba el sentido práctico de aprenderlos, porque te enseñaban a memorizar palabras, cómo decir la hora y todas estas cosas, pero luego no es como ahora, ¿no? Que los colegios son bilingües, que no ya, solamente aprendes inglés en la clase de inglés, sino que lo practicas en todas las asignaturas, en el recreo, en los retiros claro. que se hacen, ¿no? En cambio, en ese tiempo era todo más como que te lo imponían y tenías que ponerlo en la hoja del examen y te olvidabas de eso. Todo Entonces, más teórico, no sí. tenía mucho, mm, no Ujú. tenía mucho entusiasmo por las lenguas, pero las matemáticas y todo lo relacionado con la ciencia sí, sí me ha llegado a gustar mucho, sí. ¿Y qué querías ser de mayor? Pues cuando ya empecé la secundaria, que fue justo ya en ese tiempo que nació mi hermana y tal, pues tenía inquietudes por carreras o por profesiones que sean un poco así, no sé si decir arriesgadas o disciplinadas, ¿no? Me llamaba mucho la atención ir al ejército, por ejemplo, o ser policía o bombero. Ujú. Como que quería cosas de acción, ¿no? Cosas que sean de salvar a alguien. Sí, sí, sí. Digamos que de algún momento, viendo en retrospectiva, ¿no? Me doy cuenta de que ya cuando era adolescente me gustaba eso de involucrarme por otros, de querer salvarles, de querer
estar ahí en momentos difíciles, ¿no? Aunque eso pues conlleve a poner en riesgo mi vida. Bueno, qué bien. Entonces, bueno, estás en la secundaria, instalado, ya viene tu hermana, en fin, ya te instala en Madrid. ¿Y tú tenías inquietudes religiosas Mm, mm, desde niño o eso surgió después, más tarde? ¿Cómo vivías tú el tema de la fe? mm. Mi madre me puso el nombre de Lee porque había un médico que ella conocía que se llamaba así. Es decir, no me lo puso por su significado, porque Lee significa mi Dios o Dios mío, ¿no? Y es cierto que cuando ya empecé a tener un poco de conciencia ahí por adolescencia en cuanto a la religión, el más allá, la muerte y todas estas cosas, me llamó siempre la atención cómo me llamaba y el significado de mi nombre y pues bueno, de vez en cuando investigaba acerca de Dios, pero he de reconocer que a lo largo de mi adolescencia y la primera etapa de mi juventud, he sido una persona que solía caer en una especie de pesimismo, de darme cuenta que la vida a veces se reduce a cosas que no tienen sentido, ¿no? Como que yo sabía que tenía que estudiar, sabía incluso que tenía que trabajar. De hecho, empecé a trabajar muy joven, aunque sea los veranos o algún que otro fin de semana, pues yo ya empecé a trabajar. Y claro, yo me di cuenta de que a veces, pues como se dice comúnmente, ¿no? Estamos todo el día esperando a que llegue la noche para descansar, estamos toda la semana esperando al fin de semana para estar pues ya a otra cosa que no sea el trabajo, y luego estamos todo el mes esperando a que llegue el fin de mes para cobrar, y estamos todo el año esperando a que llegue el verano para las vacaciones, y estamos toda la vida esperando la jubilación pues para ya por fin estar haciendo lo que supuestamente queremos, ¿no? Es verdad. Entonces me di cuenta de ese pensamiento, de esa realidad. Y es cierto que durante mi adolescencia y juventud pasé un poco por depresión o por vacío existencial, ¿no? De no encontrar mucho sentido a la vida. Ahora bien, pues el nacimiento de mi hermana sí me dio un poquito de propósito, ¿no? Ya sabía que no solamente tenía que estudiar y trabajar porque es lo que toca, sino que además tenía a alguien que cuidar, ¿no? Alguien que le podría enseñar, alguien con el que también podía aprender. Y sin duda me dio pues un poco más de propósito en mi vida, pero todavía no había encontrado a Dios. Es más, cuando yo empecé a estudiar el bachillerato en ciencias de la salud, porque me interesaba también la psicología y todos estos temas relacionados con la investigación, pues conocí a varios compañeros o amigos de compañeros que pasaban por situaciones difíciles. De hecho, en uno de los casos, hubo una chica que tenía pues un comportamiento particular y siempre me llamó la atención y hablando con ella como amigos, una vez pues me confesó que al parecer el mejor amigo de su padre, de su madre, perdón, había abusado de ella y que nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su madre, ni a sus amigos, ni a Mm. la psicóloga del colegio, nada, nada, a nadie. Y me llamó la atención de que ella tuviese la confianza de decirme algo tan personal, ¿no? Que el mejor amigo de su madre había abusado de ella. Pero claro, ella pues venía de un trasfondo difícil, venía de otro país, sus padres se habían separado, no sabía nada de la existencia de su madre estaba todo el rato trabajando, entonces Mm. supongo que por esas razones su madre pues había confiado en este hombre, en este supuesto amigo, para dejar a veces a su hija mientras ella se iba a trabajar. Y la verdad que darme cuenta de testimonios así, que luego me di cuenta de otros, ¿no? Pues me puso a pensar en los demás, ¿no? En que yo quizá no siento un sentido en mi vida, pero podría encontrarlo al ayudar a los demás, ¿no? De hecho, yo le invité a esta compañera que se lo dijese a su madre, que se lo dijese a la policía e incluso a la orientadora del instituto. Y la verdad que me alegro mucho de haber escuchado eso porque lo encontraron a esa persona y al parecer era un pedrastra en potencia. Mm. Tenía diferentes materiales de cosas que había hecho en su ordenador, vamos, fue a la cárcel, le indemnizaron, vamos, hubo ahí un problema muy gordo. Y luego conocí a más personas, a personas que habían pasado por procesos de bulimia, de intentos de suicidio, de aborto, de abuso paterno-filial. Es decir, empecé a, no sé por qué, ahora sí lo entiendo, ahora que soy cristiano entiendo las razones, entiendo que incluso Dios ya me estaba tocando el corazón cuando yo todavía no sabía que existía, ¿no? No estaba consciente de que Él era Dios, de que Jesús era el Señor. Pero claro, en ese tiempo, pues, como que incluso empecé a tener más interés por cómo estaban mis compañeros o amigos de compañeros que por los propios estudios.
Es decir, para mí estudiar era, pues, muchas veces memorizar lo que te enseñaban y ponerlo en una hoja y ya está. Entonces, a mí eso no me llamaba la atención. Lo hacía porque era lo que había que hacer. Ya. A mí lo que me interesaba era conocer a personas y ayudarles. Pero no conocía al Señor hasta que entré a la universidad a estudiar filosofía. La verdad Pues, es que te estoy escuchando y me sorprende la madurez para un joven que está pensando en niñas, en salir a esa edad, estás pensando en divertirte y lo último en lo que uno piensa es cómo ayudar a mi entorno, ¿no? O sea, ahí vemos, hay una madurez importante que Dios ha ido usando desde luego. Y ya entras en la facultad, ¿no? sí, bueno, Eh, quisiera también comentar que tampoco he sido un santo, es decir, por un lado, por un lado he sido una persona que se ha puesto a pensar en los demás, en si la vida tiene un sentido, pero porque creo que de algún modo he vivido muy rápido, es decir, he probado muy temprano el tema de cuidar a otra persona que sea menor que tú, el tema de trabajar, e incluso la vanidad de la juventud, ¿no? De irte a, pues de fiestas, de irte a un botellón, de pues bueno, de estar con personas que muchas veces no te conviene y hacer cosas ya. que no son buenas, como que lo experimenté de una manera muy rápida y como que de pasada, pero sí me di cuenta de la situación y como que eso no me llenaba. Es decir, me di cuenta que el alcohol, el salir por ahí, el reírme de la gente, el hacer pues incluso mini delincuencias y cosas así, no me daban un sentido a la vida. Me daba cuenta de que mis compañeros se lo pasaban muy bien, que si por ellos fueras estarían todo el rato bebiendo o haciendo tonterías, ¿no? Pero yo decía, esto, pues bueno, me distrae un rato, pero luego no me llena. Es decir, yo Claro. me sentía vacío y es por eso que luego ya empecé a involucrarme en ayudar a otras personas. ¿Y qué leías? ¿Qué leías? Porque tienes pinta de eso, de ser una persona que te gustaba, que tenía inquietudes, leías filosofía, porque yo te veo más como psicólogo que como filósofo, la verdad. De No, hecho, ahora no, mismo estoy estudiando psicología. tú ves, es que el señor da dones. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿Por qué no estudiaste psicología? Si tú tenías esa inquietud por ayudar emocionalmente a los demás, quizá hubiera sido lo más acertado, ¿no? ¿No te dio por ahí? claro, en ese tiempo, como te dije, pues me interesaba más centrarme en las personas que en mis propios estudios. Entonces yo aprobé mis estudios, pero no lo aprobé con la suficiente nota Ah, alta que en ese tiempo se necesitaba. Tú sabes que hace unos años pues ya empezó muy fuerte las notas de corte. Ahora sí. ya poco a poco hay algunas asignaturas, algunas carreras que han bajado, hay otras que han vuelto a subir. Bueno, eso siempre es así, ¿no? Mm, Entonces, en ese tiempo, psicología no llegaba a la nota, que creo que era un 9 o un 8 con algo, por ahí. era alta. Me quedé más bajo y elegí filosofía. Aparte que, digamos que ya al finalizar mis estudios, cada vez me rayaba más en situaciones de nihilismo, de qué hay más allá de esta vida y todas estas cosas. Y filosofía como que envuelve todo, ¿no? Es Dentro de verdad. filosofía está la religión, la psicología, el inicio de las ciencias, las humanidades, es decir, ahí está todo. Y es Ujú. por eso que me dio esas inquietudes. Y en cuanto a leer, pues bueno, me gustaba mucho leer sobre todo temas de historia no solamente de España, sino incluso universal o de la psicología y a pensadores, desde los griegos hasta los más actuales, ¿no? Es cierto que un dato que te puedo compartir también es que aunque yo no haya sido creyente hasta la universidad, yo estudié la secundaria en un colegio que se llamaba Jesús de Nazaret. Y luego estudié el bachillerato en Getafe, en un colegio que se llama Jesús Nazareno. Qué casualidad, ¿no? Entre comillas. Sí. Entonces, casi siempre he estado en pues, centros de educación católicos, pero claro, cuando era la hora de la misa yo me escapaba, o iba más tarde, Porque te o aburría, te sí, aburría. me aburría muchísimo, no entendía nada. Ah, y otra cosa que, claro, se nos puede escapar, ¿no? Que cuando yo iba a la clase, como estos colegios eran católicos, nosotros teníamos que ir una hora antes a que empiece la clase. Y la clase de Mm, por sí empezaba temprano. Pues ya. imagínate la misa, ¿no? A eso de Mm, las 7 de la mañana, por ahí. Siendo tan adolescentes, pues imagínate la pesadez que puede ser para uno, ¿no? Pero no ya. solamente eso, sino que cuando yo iba, porque claro, yo me escapaba, pero alguna vez tenía que ir obligatoriamente. No podía estar ausente todo el año. Entonces, las veces que yo iba, me sentía también un poquito discriminado. Y no por ser inmigrante, sino porque yo no estaba bautizado.
y no podía formar parte de la Eucaristía. Entonces, como que me sentía fuera de lugar. Por un lado, el sacerdote hablaba en un idioma que no entendía y eso que era castellano. Eso por un lado. Y por otro, no podía participar de la Eucaristía. Y por otro, me juntaba con personas que también les daba igual el tema del catolicismo. Ellos sí estaban Claro. bautizados, yo no. Entonces, pues a veces nos escondíamos en el baño o en alguna aula que habían dejado mal cerrada. Y pues Ujú. bueno, entonces nunca he tenido ese impacto de la fe en mí, ni siquiera del catolicismo. Pero ya en bachillerato, me acuerdo que antes incluso de estudiar filosofía, me acuerdo que hablando con uno de mis compañeros, me dijo, ¿tú qué vas a hacer en el verano? Y yo le dije, pues creo que voy a leer la Biblia. Wow, Y interesante. me dijo mi compañero, ¿pero qué dices de que vas a leer la Biblia? Y digo, sí, no sé, me ha dado inquietud por leerla en profundidad para ver si es cierto lo que dice la Biblia. Y me puse a leerla, porque en bachillerato yo tenía una clase de religión y el profesor de religión, aunque era religión católica, cristiana, era una persona muy inclusiva y nos daba también un poco de religión de, pues, de otros países, religiones orientales, ¿no? Un poquito de budismo, hinduismo, etcétera. Y yo me ponía a leer muchísimo acerca de ese tema, pero digamos que nunca lo cogí en profundidad, al menos el catolicismo, ¿no? El cristianismo. Y el verano ese, antes de estudiar filosofía, porque como dije antes, me convertí estudiando filosofía, me puse a leer la Biblia y claro, pues cuando coges un libro, ¿por dónde empiezas? Por el principio, ¿no? Y empecé a leer Génesis. Y leí Génesis y pues bueno, vale, está bien. Hay cosas que no entiendo, que me parecen como contradictorias. Ujú. Seguí leyendo y leí Éxodo. Éxodo, como ya es un poco más histórico y no es tanto así de imágenes y Sí. cosas que algunos dirían que son simbólicas o alegóricas, pues me convenció un poquito más. Pero cuando ya llegué a Levítico y a Números, Tuviste que dejarlo. tiré la toalla y no solamente eso, sino que me acuerdo que ese verano yo estaba leyendo y yo decía, estos 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, pues me parecen mandamientos que están muy bien. Es decir, quizá los primeros me costarían más porque todavía no tenía una creencia ni relación con Dios, pero los otros, pues son incluso de convivencia, ¿no? Son cívicos y nos Claro. ayudan a estar, pues, en sociedad, viviendo con respeto y demás, ¿no? No matar, no robar, no codiciar, todas estas cosas están muy bien. Las suscribo. Pero luego, cuando empecé a leer Levítico y Números, dije, ¿cómo es posible, en mi mente en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios con su ley, con sus 10 mandamientos, prohíba matar y luego en los libros siguientes diga que hay que matar? Hay que matar al adúltero, hay que matar a la persona que hace tal cosa cuando el pueblo de Dios estaba pues yendo a la tierra prometida, ¿no? Y tantas cosas que podemos ver. Y yo no entendía eso. Y bueno, había más cosas también que leía que en ese tiempo estaba pues convencido de que se contradecían y que por tanto este libro se lo había inventado alguno o algunos que querían manipular a la sociedad. Me vino pues frases de filósofos como Marx, ¿no? Que decía que la religión es el opio del pueblo, o Nietzsche que dice que el Dios del cristiano no existe y que ha sido el hombre el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza y no al revés. Y bueno, cosas que había leído, ¿no? Que me hicieron más ateo. Yo estaba buscando supuestamente a Dios, en este caso el Dios cristiano, porque he buscado otros dioses también, y me volví más ateo. Pero bueno, Total, ya en filosofía la cosa cambia. que te tiraste el verano leyendo la Biblia y, o por lo menos la Torá, ¿no? Hasta ahí llegaste, Sí, ¿no? sí, Y, exactamente. y ahora llega a la facultad, una nueva etapa. Yo recuerdo mi periodo de universitario es otra cosa, está en otro ambiente, otras perspectivas, una ilusión que no tienes en el colegio. Mm, ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué experiencia tuviste para cambiar de opinión? Porque ese verano fue un poco un alejamiento de tu idea de Dios, del más allá y decir, vaya ladrillazo que es la Biblia, yo esto no lo entiendo, aquí hay mucha mitología, hay mucha historia y tal. ¿Qué ocurre? Pues estudiando filosofía en la Complutense en Madrid, como tú dices, pues era otro ambiente, ¿no? Ya estaba centrado en lo que me interesaba. Los profesores exponían sus clases de manera muy clara, que te hacían reflexionar. Tenía asignaturas como antropología, ontología, que es el estudio así del ser. Y luego también había asignaturas como historia. De hecho, en el primer año me tocó historia medieval, donde sin duda el tema por excelencia es Dios.
Y todo eso me hizo reflexionar en la existencia del Señor, pero de algún modo yo creo que antes de pasar de mi ateísmo o agnosticismo al cristianismo, yo creo que de algún modo pasé por una fase de deísmo. Y bueno, estas palabras quizás suenan un poco complejas, pero para mí el deísmo es la concepción de que hay un Dios que ha hecho todas las cosas, que de algún modo sostiene que todas las cosas sean, pero que no se ha revelado, que no tiene una relación con aquellas cosas que ha creado, ¿no? ¿Y cómo llegué a esta especie de deísmo? Pues llegué a través de libros y filósofos que estaba consultando, pero especialmente el que me cautivó mucho fue Immanuel Kant, una persona que, si lees su biografía, te das cuenta de que era muy particular, porque no salió prácticamente de su ciudad. Y sin embargo, en sus escritos habla de cosas tan trascendentales, tan relevantes para la humanidad, que te quedas como reflexionando en cómo pudo pensar en tantas cosas, ¿no? Pero el concepto que me llamó más de la atención de Kant era un concepto que se llama noúmeno. Y para Kant, que él era una persona que intentaba casar de algún modo el empirismo de Hume con el racionalismo de Descartes, se dio cuenta de que no podíamos conocer las cosas tal y como son, sino que podemos conocer las cosas como son para nosotros mismos. Es decir, Kant se preguntaba, ¿yo puedo conocer un vaso o cualquier tipo de objeto, un lápiz, y para mí ese lápiz puede valer para escribir, pero quizá para otra persona ese lápiz puede valer para hacer fuego, o quizá para ir a cazar y matar a un animal porque tiene hambre? Es decir, que cada objeto tiene su definición por cómo uno se relaciona con ese objeto. Pero ¿cómo podemos saber qué identifica, qué define un objeto tal y como es? Y Kant se dio cuenta de que no podíamos definir cómo es algo concretamente. Y yo pensé, pero si las cosas no son definidas en su esencia, alguien lo tiene que definir. Y en ese momento comprendí que ese alguien era Dios. Y ya no solamente hablaba de conceptos, hablaba de moral. Es decir, yo puedo entender que quizá cometer ciertos actos para mí son más delictivos que para otras personas son menos. Y claro, tenemos un contrato social, como diría Rousseau, ¿no? Y otros filósofos, en el que más o menos en conjunto formamos una ley y un comportamiento cívico, pero siempre hay como esa duda, ¿no? Sobre todo cuando nos metemos con temas como la eutanasia, el aborto, temas complicados, pues me di cuenta de que más allá de nuestra percepción, de nuestra definición, tiene que haber alguien que sostiene qué son las cosas como tal. Entonces, de algún modo dejé ese ateísmo y agnosticismo que iba pues de un lado a otro y pasé a un deísmo. Pero ese fue mi esfuerzo humano, yo me quedé ahí, no pude ir más allá. Cuando ya estuve terminando el primer año de filosofía, el paso del deísmo al cristianismo lo hizo Jesús en mí. Cambió mi corazón de un momento a otro. Y gracias a Dios no solamente lo cambió en mí, sino que hubo un compañero mío en la facultad que también se convirtió junto conmigo, de la nada. ¿Pero nadie os habló? ¿Nadie os dijo nada? Nada. Y mi compañero, curiosamente, también se llama Jesús. ¿De Nazaret? No, no, Jesús Fray Díaz se llama él. Entonces, este chico, y bueno, algo interesante de este compañero mío es que este compañero estudió conmigo el bachillerato en el Instituto Jesús Nazareno, pero no nos conocíamos. Ajá. Nos conocimos recién en la universidad cuando nos dimos cuenta de que no solamente éramos del mismo barrio de Getafe, sino que éramos del mismo instituto. Coincidencias de la vida que yo entiendo que no son coincidencias, sin duda. Son causalidades, ¿no? Claro, entonces, cuando Jesús, mi compañero, y yo nos convertimos, empezamos a creer que Dios existía. Pero, ¿cómo Pues, surge? Que tú un día dices, ahora lo veo, y se lo sí, compartes a tu compañero. Mira y él que. también lo vio. Y él Sí, lo vio. Impresionante, eso es el Espíritu Santo actuando. por supuesto. Es decir, mi compañero Jesús y yo teníamos ya conversaciones, pues, tanto de Dios como de otras cosas, porque estamos estudiando filosofía, ¿no? Y no teníamos una, ¿cómo te puedo decir? Una forma concreta de decir, el Dios verdadero es Jesucristo. Empezamos a entender que existía Dios, que tenía que Ujú. existir un Dios, pero ese cambio, como te digo, de deísmo a cristianismo lo hizo Dios en nuestro corazón. En mi caso, fue más relacionado con, ¿cómo te puedo decir?, con el sentido de la vida,
Porque en el caso de mi compañero, él como que su acercamiento a Dios, a la existencia de Dios, fue a través del mal. Es decir, él como que cada vez que empezó a investigar y a leer y pensar, se dio cuenta de que existía un maligno. Por cuanto existía un maligno, entendía que también existía Claro, Dios. claro. En mi caso no fue tanto una experiencia de cara al mal, sino más bien de cara al sentido de la vida, al propósito de la existencia, ¿no? Pero es cierto que en mi caso, a diferencia de él, yo ya había leído la Biblia antes de volverme cristiano. Y en mi caso fue más precioso, por lo menos desde mi punto de vista, esta conversión que tuve en cuanto a que el mismo libro que había leído antes y que había criticado, lo volví a leer y creía lo que decía y entendía lo que decía. Que Ahora te además era... interesaba, ahora lo veías y empezaste igual por el Génesis o empezaste por los Empezamos por los Evangelios. evangelios. Ajá, eso era más Empezamos. acertado. Porque, claro, es decir, cuando hablamos de Dios es un concepto tan amplio, que hay tantas religiones y tantas cosas, pero como que nosotros entendimos que ese Dios no era cualquier Dios, era Jesucristo. Ujú. Y nos centramos en los evangelios, pero luego empezamos a leer más libros, claro. Entonces, curiosamente, pues nosotros no sabíamos cómo administrar nuestra fe. Por un lado, como te digo, gracias al Señor, no me convertí yo solo, porque si me hubiese convertido yo solo, me hubiese sentido como un loco, ¿no? Como tú dices, es decir, nadie me predicó. No conocí, por ejemplo, GBU, que es un movimiento que se mueve en la universidad. No tuve privilegio de conocerles. Ni tampoco vino un predicador a mi casa, ni tampoco veía cultos en YouTube, nada de eso. Es decir, Ujú. de la nada me convertí Qué fuerte. y de algún modo, pues, que se haya convertido otro amigo conmigo, pues fue algo que me animó Consolidó, también. claro, te consolidó en Exactamente. esa fe, ¿no? Y bueno, Ujú. de ahí a ir a una iglesia hay un paso. Ya tuviste una inquietud por ver dónde nos reunimos, hay gente como nosotros. Exacto. No estoy loco, ¿no? No, exactamente. Pues mira, nosotros, como te digo, vivíamos en Getafe y además no solamente en la ciudad de Getafe, sino que vivíamos en el mismo barrio que se llama La Lóndiga, que es Mm. un barrio que tiene muchos musulmanes. Tiene ahí una pequeña, unos lugares donde se congregan y demás, pero por supuesto también tiene parroquias. Entonces mi compañero y yo decidimos no solamente hablar sobre Dios, no solamente leer la Biblia, sino congregarnos. Y como no sabíamos nada del cristianismo, es decir, nosotros no teníamos ni idea de que existían miles de denominaciones, de que existían los pentecostales, los bautistas, los ¿Pero teníais adventistas, conciencia de la iglesia evangélica? no, Tampoco, ni eso siquiera, ¿no? nada, nada. Es decir, nuestra primera congregación fue una iglesia católica. Ah, Entonces, sí, fuimos a una parroquia católica del barrio de La Lóndiga, de Getafe. Cuando ya estábamos terminando el primer año, digamos que durante el verano fuimos a esa iglesia. Y nosotros íbamos todos los días íbamos a misa. madre Y mía. no solamente nos sentíamos, ¿cómo te puedo decir?, satisfechos con ir a misa, sino que luego, casi todas las semanas, nos íbamos al despacho del sacerdote para hablar con él sobre cosas que habíamos leído de la Biblia. Pero oye, y no seguías sin poder tomar los sacramentos, o sea, el pan y el vino, porque no estabas bautizado, ¿no? Eso se Claro, mantenía igual, ¿no? exactamente. Yo no podía participar del pan y del vino, pero mi amigo Jesús sí podía hacerlo. Él ¿Y lo eso, hacía. y eso te seguía produciendo frustración? Cierta frustración, pero hablé con el sacerdote para que empecemos nuestras clases de catecumenado, Mm, para bautizarme. Es decir, yo quería bautizarme, claro. Yo entendía que debía bautizarme. Y mi amigo también me decía, creo que si crees, tienes que bautizar. Entonces, en una de las cosas que hablábamos con el sacerdote, cuando nos reuníamos con él en el despacho, era lo de bautizarme, ¿no? Pero hablábamos sobre todo de cosas que teníamos curiosidad, ¿no? ¿Por qué Jesús decía esto a los discípulos? Bueno, curiosidades de la Biblia, ¿no? Y la verdad que el sacerdote se sintió muy alegre de nosotros, porque claro, ya esta ves. parroquia era una parroquia pequeña, habían alrededor de 20 personas nada más, y salvo nosotros, todos tenían 70 años para arriba. Claro, Entonces, para él era un regalo del cielo. exactamente, exactamente. Además, este sacerdote se llama Norberto. Ah, eso también es otra cosa. Nosotros nos guiábamos mucho por los nombres, por los nombres de las iglesias, por los nombres que aparecían en las escrituras, por los nombres de las personas que nos aconsejaban. Y Ujú. Norberto, si mal no recuerdo, quiere decir como aquel que nos señala el norte. Ah,
Y bueno, nos pareció una persona que nos estaba guiando bien. De hecho, como digo, le caímos tanto en gracia que durante el verano esta parroquia, como creo que casi todas, organizan una especie de jornadas de obra social. Y como ese barrio donde vivimos es un barrio pues, donde hay cierta precariedad y demás, pues el sacerdote nos vio con tantas ganas de no solamente conocer más del Señor, sino de servir, que nos confió el ministerio de la obra social de la parroquia. Bueno, eso ya es otro nivel. Y me acuerdo, mi compañero Jesús estaba como San Pedro ahí en la puerta, recibiendo los nombres, apuntando los nombres y los DNIs de las personas que venían a recoger la bolsa de alimentos. Y yo estaba pues dentro, cuadrando los alimentos en bolsas, según los perecederos y no perecederos, y se lo daba a las personas según lo que me indicaban, ¿no? ¿Eso en la época de vacaciones o ya Sí, la estaba? época de vacaciones. No veas, qué Sí, bueno. sí, sí. Fue ir a la iglesia a eso del mes de junio y al mes de julio nos pusimos con obra social. Pero como te digo, íbamos todos los días a la iglesia. Ujú. Pero cuando ya empezó el mes de agosto, septiembre, empezamos a tener ya un conocimiento mayor de la Biblia, porque nosotros leíamos la Biblia todos los días, todo el momento. Es decir, era nuestra vida leer sobre el Señor, ¿no? Entonces, conforme íbamos leyendo, nos empezamos a dar cuenta que había cosas que la Iglesia Católica, concretamente la parroquia, practicaba que la Biblia no enseñaba. Entonces empezamos a tener unas conversaciones un poco más profundas, por supuesto con mucha educación, ¿no? Con el sacerdote, comentándoles, ¿y por qué no participan más personas en la presidencia de la misa y no solamente el sacerdote? ¿Por qué, por ejemplo, se tiene esa percepción de María si Jesús habla de otra forma acerca de su madre? ¿O por qué solamente se reparte el pan y no también el vino? Es decir, muchos temas relacionados con las prácticas de la liturgia católica que nos hicieron ver que la Iglesia Católica no era el lugar más acorde a la fe que estábamos teniendo, ¿no? Una fe que era un poco reflexiva y crítica en el buen sentido, porque nosotros como estábamos como los de Berea, ¿no? Leyendo y viendo a ver a ver si lo que decía el sacerdote y lo que se practicaba en la iglesia estaba acorde a las escrituras. Qué bueno. Y nos empezamos a dar cuenta de que habían cosas que no tenían mucho sentido con lo que decían las escrituras, aunque habían otras que sí, y sin duda admirábamos, ¿no? Es decir, en ningún momento mi compañero y yo teníamos una visión negativa de la Iglesia Católica, ni siquiera creo que lo tenemos ahora. Entendemos que simplemente tienen otras formas de relacionarse, otras doctrinas, y pues bueno, ya el Señor verá y tendrá su gracia con cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya estaba acabando el verano de ese año, cuando ya empezó a llegar septiembre, mi compañero tuvo por Facebook una conversación con un amigo que él tenía ya Ujú. de algunos años, que empezó a ver que compartía versículos y habló con él. Y este compañero, este amigo mío de mi compañero Jesús estaba en Barcelona. Y le empezó a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Y le dijo, sí, yo estoy siendo cristiano, estoy leyendo las escrituras, voy a una iglesia católica y tal. Y le empezó a decir un poco pues nuestras frustraciones que teníamos. Y este compañero de Barcelona le dijo, pues mira, yo estoy yendo aquí a una iglesia evangélica bautista. ¿Por qué no buscas una iglesia evangélica bautista en Madrid o en alguna parte de Getafe? Y quizá allí te puedas encontrar mejor en cuanto a tu fe y lo que poco a poco estás estudiando en la palabra de Dios. Entonces me acuerdo que mi compañero, después de esa conversación, me lo dijo a mí y empezamos a buscar en Google una iglesia evangélica y si es posible, pues bautista, ¿no? Ya que nos habían recomendado esa, porque claro, nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de iglesias evangélicas, ¿no? Y este compañero nos recomendó la bautista, entonces dije, pues bueno, vamos a probar con la bautista. Y justamente en ese tiempo yo empezaba a tener una inquietud de dejar la carrera de filosofía porque no me sentía cómodo con Mm, lo que estaba empezando a experimentar y con lo que me claro. estaban enseñando en la Complutense, porque es cierto que la mayoría de los profesores de filosofía, no todos, claro, ¿no? Pero la mayoría pues son agnósticos o incluso ateos Ateos. férreos, ¿no? Claro, pero no ateos de estos que son abiertos, sino incluso los que son así críticos y demás, ¿no? Entonces Anticristianos, ¿no? claro, anticristianos, exactamente. Y no me sentí muy cómodo y se lo comenté a mi amigo y él también, pues, él ya incluso antes que yo tenía claro no seguir con filosofía, pero porque él estaba pasando por una situación difícil, su madre estaba enferma y tal. Entonces él también estaba un poco cabizbajo en ese sentido.
Pero yo le animé, digo, pues ¿y por qué no estudiamos teología y nos formamos para el ministerio que Dios nos llame y demás, ¿no? Entonces fue como muy repentino porque fue la primera o segunda semana de septiembre que tomamos la decisión los dos de estudiar teología. Entonces nos empezamos a buscar diferentes facultades de teología en Madrid y una de ellas también vimos que era bautista. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi compañero, bueno, ya es muy tarde para que enviemos un correo y tal. ¿Qué te parece si lo enviamos ya el lunes? Porque creo que era fin de semana o algo así, ¿no? Y de paso pensamos un poco más y damos este paso, ¿no? Porque era un paso serio, era empezar una Claro, carrera universitaria y dejar otra, ¿no? claro. Y me acuerdo que mi madre, que, pues bueno, mis padres también recibieron mi fe un poco con reticencia, ¿no? Pensando que quizá me había metido una secta o algo así, ¿no? Pero bueno, mi madre me entendía un poco más y me decía, hijo, si vas a dejar de estudiar filosofía y vas a estudiar teología, apúntate ya, porque si no, quizá te vas a quedar fuera. Y me acuerdo que le escribí un correo a la secretaria de la Facultad de Teología Web y la secretaria pues me recibió y nos hicieron pues la admisión y todas estas cosas, ¿no? De la matrícula y demás. Y como que luego me contó que si no lo hubiese escrito ese mismo día, me hubiese quedado fuera, porque el Fíjate, plazo de matrícula era justo hasta ese día. qué fuerte, como el Señor usó a tu madre para que te adelantara y no esperaras, ¿eh? Así es, así es. Y no, si no hubiésemos perdido un año. Y claro, es normal porque ya estábamos en septiembre, es decir, ya quedaban pocas plazas. Claro. Y junto con ello empezamos a ir a la Iglesia Evangélica Bautista de Getafe, que estaba como un poco más al norte de Getafe, que está por el Casar. Yo vivía en Getafe Centro y pues bueno, empezamos a ir allí y claro, ahí fue la experiencia, ¿no? Nos recibió un diácono y luego estuvimos hablando con el pastor y claro, le comentamos nuestras inquietudes. Igual, ellos se sentían pues Sorprendido. súper sorprendidos de lo que había pasado, de cómo habíamos tomado las decisiones tan rápido. Y también la iglesia de Getafe tenía muy pocos jóvenes. Entonces que de repente aparezcan dos jóvenes, eso Muy era una bendición. claro, Y ya además veis, dos y con jóvenes que quieren servir. claro, y con mucho interés. Y a vosotros, qué os supuso el cambio? Porque bueno, eh, vais a otro ambiente, ya no son grandes edificios, ya no es el ritual tan estricto. ¿Cuál fue la primera experiencia que tú tuviste, el primer reflexión diciendo, ¿y esto por qué hacen esto? ¿No? ¿Qué fue lo que pensaste? Pues la verdad que yo me sentí muy acogido en la iglesia de Bautista de Getafe, porque en las iglesias católicas generalmente tú te relacionas, si eso, con el sacerdote o con el que se sienta en tu banco, pero no te relacionas con toda la gente que se congrega habitualmente. Ujú. Sin embargo, en las iglesias evangélicas no es así. Me acuerdo que llegamos y nos dieron un abrazo y nos dijeron, pues mira, podemos hacer esas actividades, podemos hacer estas cosas y demás. Y aparte, la iglesia de Getafe es una iglesia muy interesante a nivel arquitectónico porque es la única iglesia que parece una iglesia. A nivel arquitectónico hablando me refiero, es O sea, decir, que Dios es en una cierto modo iglesia, te llevó a un lugar que te resultara familiar. exacto, es decir, era una iglesia que además tenía su campanario y todas estas cosas, ¿sabes? Ujú. Porque el resto de las iglesias de Madrid, por no decir todas, pues son pues un local Lo normal. rectangular y ya está, ¿sabes? Algo normal. Que tú entras ahí y puedes pensar, a no ser que no veas una cruz y demás, pues puedes pensar que es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, este sitio sí era una iglesia que parecía iglesia a nivel arquitectónico, ¿no? Ujú. Y bueno, Pedro, el pastor Pedro Gil, nos recibió con muchas ganas, ¿no? Al ver que teníamos esa vocación de servicio. Sin duda también, pues, con algo de incertidumbre porque de repente pues no solamente queríamos congregarnos, no solamente queríamos bautizarnos, en este caso además no solamente quería bautizarme yo, sino mi compañero también, porque él se había bautizado de niño, él no se acordaba de eso. Y Claro. él entendía que se tenía que bautizar como creyente, que tenía que dar ese testimonio a la iglesia, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos ahí, queríamos bautizarnos, el pastor se quedó sorprendido porque ya nos habíamos apuntado a la facultad, que ahí también hay otro acto de providencia, que no sé si lo sabes. La Facultad de Teología llevaba muy poco tiempo que era facultad. Es decir, la Facultad de Teología antes era un seminario. Ya. Y la diferencia entre una facultad y un seminario es que para ir a un seminario tú tienes que ser una persona reconocida, que te manden una carta de recomendación de tu iglesia, que se vean unos dones, que ya tengas varios años en el Señor, incluso que vengas de padres misioneros o pastores. Es decir, un seminario era algo mucho más específico para personas concretas que verdaderamente tienen un llamado. Mm. Incluso en su día solamente iban hombres, ¿no? Luego poco a poco evolucionó la educación teológica y ya empezaron a ir mujeres al seminario.
pero llevaba muy poco tiempo de que era facultad. ¿Y esto por qué fue providencial? Porque al ser facultad nos pudieron recibir, porque ten en cuenta que nosotros no éramos ni miembros de ninguna iglesia ni éramos bautizados. Claro. Éramos personas que decíamos que creíamos en Dios, pero que no teníamos ningún credencial. Simplemente decíamos, yo creo en Dios y quiero servir al Señor. Mm. Así entramos a la facultad. Y la facultad, por ANECA y tantas entidades que le circunscriben para que sea todo oficial, para que sea un título reconocido, para que sea legal, sin duda la facultad tiene que recibir a todo alumno que quiera estudiar. Es Claro, decir, en la Facultad de Teología Webe pueden apuntarse ateos claro. tranquilamente, es decir, no necesitan ser cristianos ni nada de eso para apuntarse. Sí, porque es una Entonces, educación reglada, o sea, exacto, que es que tiene ese derecho. exactamente, es un título acreditado por el Estado. Entonces, realmente nosotros entramos a la facultad como personas no creyentes, en cuanto a que no éramos miembros, no estábamos bautizados, Claro. pero gracias al Señor, por supuesto también con cierta incertidumbre, pues nos recibieron, porque eran facultad. Y empezamos a estudiar ahí en la facultad y sin duda, pues supongo que tú como pastor, Juan Carlos, sabes, ¿no? Que la mayoría de nuestras iglesias, pues cuando alguien se quiere bautizar, nos tomamos un tiempo para hacerlo. No es Mm. como en la Sí, iglesia primitiva, ¿no? Que tú quieres bautizarte, crees en el Señor, pues nada te lo impide, te bautizo aquí mismo. ala. Sí, sí, En sí. cambio, en la mayoría de nuestras iglesias hoy en día, no en todas, para que alguien se bautice, generalmente esperas que no solamente sea uno, sino que sea un grupo, le das unas clases de catecumenado, ¿no? De preparación para el bautismo, Mm. incluso le das un tiempo para que reflexione y vea si Claro. verdaderamente quiere dar ese paso. Es decir, nosotros fuimos a la iglesia de Getafe en septiembre, pero nos bautizamos en marzo. Así que fíjate tú el tiempo que pasó. Y sin embargo, estuvimos en la facultad ya estudiando teología y hasta incluso predicando, porque en la facultad los estudiantes, nosotros teníamos, bueno, tenemos todavía cultos los miércoles, y los estudiantes a veces eran invitados para que prediquen y así los profesores y demás estudiantes que ya están terminando la carrera o invitados puedan ver cómo está aprendiendo a predicar, a exponer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, claro, piensa cómo me sentía yo. Yo era una persona que no era miembro todavía de una iglesia, no me había bautizado, llevaba solamente unos meses de creyente y estaba ahí predicando sobre Efesios 6 a gente que era misionero, pastores, de familia evangélica de cuarta Qué generación. presión. Y yo decía, ¿qué les puedo decir a estos que no sepan? Claro, claro. Pero el Señor me ayudó a La verdad es que el estudiar. Señor es interesante que actúa en cada Mm, persona de una manera distinta y no hay un estándar. Efectivamente, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? ujú, Pero Dios tiene muchas formas de hacerse oír y a veces ujú. nosotros encasillamos a Dios y Dios no tiene método, o sea, es muy amplio y es maravilloso. Bueno, nos queda poco tiempo, Eli, ya ha pasado prácticamente una hora. Esto es tiempo vuela. Bueno, queremos saber Bueno, ya, ¿te supuso, para cerrar el capítulo y terminar ya, te supuso muy revelador el estudio de teología? ¿Se te abrió sí. un mundo ahí que tú desconocías acerca de la realidad de Dios, la iglesia, tu propia vida? Sí, aprendí muchísimo y aparte otro privilegio de que fuese facultad, ya no seminario, es que tanto los alumnos como los profesores no eran solamente bautistas, eran de asambleas de Dios, eran pentecostales, es decir, la riqueza que tiene una facultad de teología como la de la Unión Evangélica Bautista de España, que aunque sea bautista, pues tiene diferentes hermanos y profesores de diferentes denominaciones, hicieron que pudiese conocer pues formas de expresar nuestra fe, ya no Qué solamente a bueno, lo largo de la historia de la iglesia, sino pues con todos aquellos que estaban allí. Y sin duda confirmó mis deseos de servir. También ayudó mucho que mi compañero con el que estudié filosofía, con el que me convertí, también estudie teología conmigo y termine el grado de teología, porque claro, hay hermanos que empiezan a estudiar, pero lo acabamos con la ayuda claro, del Señor. claro. Lo acabamos y también algo precioso que quiero decir es que cuando terminamos el grado de teología, en la misma iglesia que nos recibieron, que luego nos bautizaron y demás, fue una iglesia que nos nombraron a mi pastor ayudante y al diácono. Qué bueno. Y eso sin duda nos dio mucho entusiasmo el poder empezar a servir en el liderazgo, en dar nuestros primeros pasos en la iglesia donde empezamos como creyentes, ¿no? O sea, que estáis como colaboradores en la misma iglesia, o sea, no habéis despegado, seguís juntos. No, estuvimos, porque luego yo estudié el máster y tuve también algunos trabajos seculares, pero mi amigo decidió más
dedicarse a trabajos seculares y luego ya servir en la iglesia. Y durante ese tiempo, pues él fue a un punto de misión, conoció a su esposa, que su esposa es la hija de la secretaria de la Facultad de Teología Weber. Qué chico del mundo. Ya ves. Y entonces él trabaja y además es pastora, y su esposo también es pastor de una iglesia que está en el norte de Madrid, que se llama San Sebastián de los Reyes, y han hecho un punto de misión en Bellas Vistas, y ahora mismo junto con su esposa Keila están sirviendo allí como pastores, y yo seguí como en Getafe 2 años y medio más como pastor, y luego pues ya tras terminar el máster me nombraron director de jóvenes, y ahí empecé el proyecto de entrevistar a jóvenes y a líderes que puedan bendecir a otros hermanos. Entonces, por Y eso me vas a también, entrevistar a mí, porque soy joven, ¿no? tienes un espíritu joven que ojalá los jóvenes podamos aprender. Bueno, mira, tenemos un minuto y quiero que me hables de tu esposa. Pobrecita, Vale. que ni siquiera lo hemos mencionado. De hecho, en el perfil de WhatsApp tiene la foto vuestra del día de la La boda, boda. ¿no? Sí, Cuéntame es que brevemente, nos hemos casado en marzo, recién, hace unos meses. no veas, qué barbaridad. ¿Y cómo la conociste? Pues ella la conocí en la graduación de la facultad, cuando terminamos el primer año de la facultad. Ella estaba en el coro tocando el trombón con sus hermanos que tocaban la trompeta y la trompa, y la vi allí, y luego tuve oportunidad de servir en su iglesia en un campamento urbano de niños, que es en habla inglesa, y empecé a conocerla y bueno, conocí a su familia, empezó nuestra relación. Y después de varios años y de terminar nuestros estudios, pues nos hemos casado. Nosotros queríamos casarnos antes de que pasase lo de la pandemia, pero teníamos que terminar también nuestro máster. Ella hizo un máster en psicopedagogía Mm. y luego también hizo una carrera como maestra bilingüe. Y claro, nos costó mucho el encontrar trabajo fijo para que nos dé sostenibilidad, para dar ese paso de casarse, una casa y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final pasó lo de la pandemia, tuvimos que esperar un poco más, pero en medio de la pandemia nos casamos. Incluso tuvimos que retransmitir nuestra boda por Zoom y todas estas cosas que ¿Qué? hoy en día son normales. Claro, no, no, no. Además es que eso te pega con el ser director de departamento de comunicaciones, porque al final acabaste creando un departamento dentro de la facultad donde estudiaste y dirigiéndolo. O Sí, sea, qué interesante el proceso de, de servicio en el que estás. Y bueno, yo en la descripción del programa pondré el canal de YouTube que tienes y muy para que bien. todo el que pueda ver el programa acceda a tu canal y pueda ver que hay entrevistas muy interesantes, cortitas, de distintos Ujú. personajes. Y al final la filosofía y el pensamiento es igual, de conocer a otros y darnos a conocer unos a otros para que podamos tener un poquito más de amistad. Pues un abrazo, Eli, que el Señor te bendiga muchísimo y un saludo y nos vemos pronto, si Dios quiere. Saludos. Pues un saludo Saludos. para todos también, a todos los que nos habéis estado escuchando. Espero que te haya interesado, como a mí, esta historia de Lee Roosevelt. Tiene un nombre bastante interesante, Figueroa. Si eres joven, si tienes inquietudes, o si eres joven de espíritu como yo, que ya tenemos nuestras canas, pero tenemos ganas de vivir, si quieres descubrir más del Señor, Dios está abriendo las puertas de sus reinos para que tú entres y tú puedas conocerlo personalmente. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, es lo que todos necesitamos. Así que a través de la ilustración que nos ha dado la vida de Lee, te aconsejamos que hagas lo mismo, que busques al Señor, y el Señor dice que el que lo busca, lo encuentra. Pues un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Recuerda que este programa lo puedes ver también en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Recuerda, Iglesia del Monte Proyecto Vida. Puedes verlo también en Instagram, en el mismo nombre, en Facebook, y ahora tenemos hasta podcast y ya estamos grabando también en MP3 para que puedas escucharlo en audio. Un fuerte abrazo y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.